El cofre en sí no tenía nada de extraordinario. Una caja sencilla de cedro, gastada y oscurecida por el paso del tiempo, con la superficie marcada por casi un siglo de uso. Descansaba en el rincón sombrío de la sacristía, como un centinela silencioso que acumulaba polvo y sombras. Su cerradura de hierro, gruesa y tomada por el óxido, parecía proteger no solo lo que guardaba dentro, sino también un silencio profundo, casi palpable, que había permanecido sobre la iglesia de San Gideon durante generaciones. Aquello no era simplemente un mueble viejo, era una bóveda sellada del tiempo, guardando un secreto tan poderoso, tan profundamente enterrado, que cuando por fin saliera a la luz, no solo reescribiría la historia de una pequeña parroquia de Luisiana, sino que sacudiría los cimientos mismos de sus familias más antiguas, revelando una verdad mucho más inquietante que cualquier historia de fantasmas. La parroquia de Ascensión, en Luisiana, en el año 1948, era un lugar impregnado por el aire denso y pesado de la historia, una tierra donde el pasado no solo se recordaba, se sentía como una presencia constante bajo el cielo húmedo. El río Mississippi, ancho y turbio como una gran arteria de barro, serpenteaba por el paisaje llevando consigo ecos de viejos barcos de vapor y susurros de épocas olvidadas. A lo largo de sus orillas, la tierra se extendía plana y fértil, dominada por inmensos campos de caña de azúcar que, durante siglos, habían definido la economía de la región y también su tejido social. El aire parecía vibrar con el canto interminable de las cigarras, cargado con el olor de la tierra mojada, de las magnolias en flor y del dulzor pegajoso, apenas perceptible, de la melaza que salía de los ingenios azucareros cercanos. El musgo español colgaba de los antiguos robles como sudarios fantasmales, mientras sus ramas retorcidas se extendían sobre caminos silenciosos y moteados de sol, formando túneles de sombra verde que ofrecían un breve alivio frente al sol implacable del sur. Aquel era un sur que todavía luchaba por definir su propia identidad, saliendo poco a poco de la sombra de la Segunda Guerra Mundial, pero aún firmemente aferrado a tradiciones que se remontaban a la era anterior, a la guerra civil. La guerra había traído cambios, ideas nuevas y una sensación de progreso acelerado a algunas partes del país, pero en Ascension, la vida seguía avanzando de manera deliberadamente lenta, casi reverente. Las viejas casas de plantación, algunas todavía majestuosas y otras cediendo poco a poco ante las enredaderas y la humedad constante, seguían en pie como monumentos de otra época. Sus columnas y galerías parecían susurrar historias de riqueza y poder construidos sobre la espalda del trabajo esclavizado. El orden social, aunque empezaba a cambiar de manera sutil, seguía llevando las marcas imborrables de ese pasado, un tejido complejo de raza, clase y silencios compartidos. En el corazón de aquel paisaje, resguardada entre una arboleda de nogales pacanos, se alzaba la iglesia de San Gideon. Era una construcción modesta, de tablas pintadas de blanco, con un campanario discreto, levantándose contra el vasto cielo de Luisiana. La iglesia era, en sí misma, una prueba de continuidad, un ancla espiritual para una congregación bautista mayoritariamente blanca, cuyas raíces en la parroquia eran tan profundas como el propio río, construida en 1850 sobre tierras que alguna vez formaron parte de la extensa plantación Beauclair, una de las operaciones azucareras más grandes y prósperas del corredor del Mississippi. San Gideon desprendía un aire de permanencia tranquila e inquebrantable. Sus vitrales, aunque sencillos, proyectaban dibujos de luz de colores sobre los bancos de madera desgastados, iluminando generaciones de oraciones, himnos y sermones. Durante casi un siglo, había sido un lugar de consuelo, de comunidad y de fe firme, un santuario donde el pasado era honrado y el futuro recibido con resolución serena. Sin embargo, la misma tierra sobre la que estaba levantada guardaba secretos mucho más antiguos y mucho más turbadores de lo que cualquiera de sus feligreses hubiera podido imaginar. Fue a este mundo, a esta mezcla tan particular de tradición y cambio, apenas perceptible, a donde llegó,
Roy Drain, a finales de la primavera de 1948. Roy era un hombre joven, apenas de 27 años, pero la guerra había dibujado en torno a sus ojos unas líneas de experiencia que desmentían su edad. Era carpintero de oficio, un hombre práctico, de manos endurecidas y con un ojo preciso para juzgar la solidez de la madera y de la piedra. Había visto cosas en el Pacífico, en selvas sofocantes y playas empapadas de sangre, que le habían arrancado cualquier resto de ingenuidad juvenil, dejándole una clase de pragmatismo silencioso, casi distante. Había aprendido a evaluar situaciones con rapidez, a detectar debilidades y a enfrentarse a los problemas con una actitud directa, sin rodeos. Cuando miraba un edificio antiguo, no veía solo su encanto estético, veía su esqueleto estructural, sus fragilidades, las historias que sus vigas podían contar, si uno sabía escuchar. Roy había sido contratado por los ancianos de la iglesia para supervisar una restauración que ya era urgente en San Gideon. El techo goteaba cuando llovía fuerte, el cableado viejo representaba un riesgo de incendio, y la sacristía, una habitación pequeña junto al altar donde el ministro se preparaba para los servicios y donde se guardaban los registros de la iglesia, estaba especialmente húmeda y abandonada. Era un trabajo que exigía respeto por lo antiguo, pero también una mano firme para llevar el edificio a la era moderna. Roy, con su competencia silenciosa y la mirada estable de un veterano, parecía el hombre perfecto para esa tarea. Llegó con su caja de herramientas, un rollo de planos y la mente puesta en vigas, tablones y yeso. No le interesaban los fantasmas ni las historias ocultas. Había ido a arreglar una iglesia. No podía saber que la iglesia, a su manera silenciosa, estaba a punto de arreglarlo a él, o al menos de cambiar profundamente su forma de entender el mundo. Sus primeros días transcurrieron entre revisar daños, reforzar puntos débiles y despejar décadas de trastos acumulados. La sacristía, en particular, era un verdadero depósito de objetos olvidados, himnarios cubiertos de polvo, vestiduras comidas por las polillas, pilas de boletines parroquiales amarillentos y una colección de cálices de comunión viejos, ya en desuso. Fue entre aquel desorden olvidado donde Roy lo vio por primera vez, escondido en un rincón oscuro. Detrás de una pila de notas de viejos sermones había un cofre sencillo de cedro. No era ornamentado, no como los muebles de caoba pulida del santuario principal. Era una pieza utilitaria, toscamente labrada, con la superficie ennegrecida por la edad y el abandono. Una cerradura pesada de hierro, corroída y rígida, mantenía la tapa cerrada. Parecía pertenecer a otro tiempo, un resto de una época en la que las cosas se construían para durar y los secretos se guardaban para siempre. Roy, con un gruñido, intentó moverlo, pero pesaba mucho más de lo que esperaba, como si estuviera clavado al suelo por una fuerza invisible. Se dijo a sí mismo que se ocuparía de él más tarde, tal vez trasladándolo al cobertizo de almacenamiento. No tenía la menor idea de que aquel cofre simple y olvidado estaba a punto de convertirse en el centro de una tormenta que llevaba 90 años gestándose. La mañana del hallazgo amaneció calurosa y pesada, incluso para un verano de Luisiana. El aire permanecía espeso e inmóvil, prometiendo una tormenta eléctrica que nunca terminaba de estallar, dejando todo en un estado de expectación suspendida. Roy llevaba horas trabajando en la sacristía, y el raspado rítmico de su lija sobre la madera vieja era el único sonido que interrumpía el silencio profundo de la iglesia. Por fin había despejado suficiente espacio como para examinar el cofre de cedro con calma. Era más grande de lo que había pensado al principio, quizá unos 90 centímetros de largo, 60 de ancho y unos 45 de fondo. La madera, aunque oscura, todavía conservaba un débil aroma terroso a cedro bajo las capas de polvo y tiempo. La cerradura de hierro, una pieza formidable de artesanía, estaba claramente soldada por el óxido, con el ojo de la llave tapado de suciedad. Roy se arrodilló frente a él y pasó una mano endurecida sobre la tapa toscamente labrada. Había algo en su silencio obstinado, en su negativa a ceder, que despertó su curiosidad. No parecía solo una caja vieja, daba la impresión de ser una cámara sellada, un depósito de algo escondido de forma deliberada. Recordó las historias que algunos de los miembros más viejos de la iglesia
Le habían contado sobre la sacristía, sobre cómo siempre había sido un lugar de recogimiento silencioso, un espacio donde se guardaban los objetos más sagrados. También recordó un relato vago, casi mítico, acerca de un cofre colocado allí hacía mucho tiempo, uno que contenía registros parroquiales de naturaleza delicada y que jamás debía abrirse. Él lo había tomado por folclore local, uno de esos cuentos exagerados que se adhieren a los edificios antiguos. Pero ahora, al mirar el cofre, sintió dentro de sí una punzada de inquietud, una especie de presentimiento. Intentó forzar la cerradura con una palanca, pero el hierro resistió, crujiendo en protesta. Roy, un hombre que respetaba la integridad de los materiales, comprendió que la fuerza bruta no era la respuesta. Fue por un pequeño cincel y un martillo, y empezó a trabajar con cuidado alrededor de la placa de la cerradura, tratando de aflojar los tornillos corroídos. El metal lanzó un chillido tenue cuando el óxido comenzó a ceder, un sonido que pareció antinaturalmente fuerte en la sacristía enmudecida. Con un último golpe firme y preciso, el mecanismo gimió, luego cedió, y el hierro pesado cayó al suelo de madera con un golpe sordo. Del interior del cofre subió una oleada de aire rancio y antiguo, cargado con el olor del papel viejo, de madera seca y de algo más, algo indefinible, como recuerdos olvidados. Roy dudó un instante, retenido por una extraña resistencia interior. Aquello se sentía casi como un sacrilegio, como una intromisión en un secreto guardado durante demasiado tiempo. Pero su naturaleza práctica terminó imponiéndose. Sujetó la tapa y la levantó despacio, con deliberación. Sorprendentemente, las bisagras se movieron con un crujido suave, como si despertaran de un largo sueño. Dentro, el contenido estaba ordenado con esmero, casi con meticulosidad, desafiando 90 años de abandono. Lo primero que vio Roy fue un libro de cuentas grueso, encuadernado en cuero, con la cubierta oscurecida por la edad, colocado exactamente en el centro. Sus páginas, aunque amarillentas, parecían extraordinariamente bien conservadas. Debajo, cuidadosamente acomodada, había una carta sellada, doblada varias veces y cerrada con un sello de cera roja ya desvaída. El papel era grueso, de buena calidad, y la caligrafía del exterior, aunque elegante, le resultaba desconocida. Junto a ella había un segundo documento, un pergamino de aspecto formal, enrollado y atado con una cinta fina y quebradiza. Y luego, casi escondido debajo del libro, apareció un pequeño mapa dibujado a mano, con líneas desvaídas pero aún visibles, trazado sobre lo que parecía ser una pieza de lino grueso. Por último, en un rincón, envuelto en un trozo de tela sorprendentemente suave y descolorida, había un objeto pequeño y delicado, un peine de mujer, tallado en hueso, con los dientes todavía intactos. Roy se quedó mirando, mientras su mente trataba de ordenar aquella escena inesperada. Aquello no era una colección cualquiera de registros parroquiales olvidados. La disposición minuciosa, la carta sellada, el mapa, el objeto personal, todo hablaba de una intención deliberada, de una historia preservada con cuidado, esperando el momento en que por fin sería contada. Introdujo la mano, con los dedos temblándole apenas, y levantó el libro con cuidado. Pesaba bastante, y la cubierta de cuero se sentía lisa y fría bajo sus dedos. Lo abrió por una página al azar, y sus ojos cayeron sobre la letra elegante y precisa de Aldis Beauclerc, un nombre que reconoció de la historia fundacional de la Iglesia. Las anotaciones eran de una formalidad escalofriante, una contabilidad meticulosa de vidas humanas. Un golpe seco e inesperado en la puerta de la sacristía hizo que Roy se sobresaltara. El reverendo Clyde Arseno, anciano pastor de San Gideon, asomó la cabeza, con las gafas apoyadas al borde de la nariz. «Roy, muchacho, ¿todo bien ahí dentro?» Escuché algo de ruido. El reverendo Arseno era un hombre de 78 años, con el cabello blanco y fino, rodeando su rostro bondadoso y gastado. Había servido en San Gideon durante más de 40 años, como un pastor apacible para su congregación, con sermones llenos de parábolas reconfortantes y llamados a la armonía comunitaria. Representaba la continuidad intacta de la Iglesia, un vínculo viviente con su pasado, aunque no sabía nada del verdadero contenido del cofre. Había heredado la sacristía y el cofre que estaba dentro, como si fueran simplemente otra parte del viejo templo, una reliquia de un tiempo anterior al suyo. Roy
todavía sosteniendo el libro, se giró lentamente. Tenía el rostro pálido, y su habitual actitud práctica había sido reemplazada por una expresión de desconcierto profundo. «Reverendo», dijo en voz baja, creo que necesita ver esto». Señaló el cofre abierto, con su contenido ya completamente visible bajo la luz tenue que entraba por la ventana de la sacristía. El reverendo Arseno dio un paso adentro, y sus ojos se abrieron al ver la escena. Vio el libro en manos de Roy, la carta sellada, el mapa, el peine. Su mirada fue del cofre al rostro de Roy y de vuelta al cofre, como si intentara reconciliar la realidad mundana de aquella vieja caja con las implicaciones extraordinarias de lo que contenía. Un temblor recorrió su cuerpo frágil. «El cofre», susurró el reverendo, con una voz apenas audible. Nunca debía abrirse. Se acercó más, extendiendo una mano que se detuvo en el aire, como si temiera tocar aquellos restos de un pasado olvidado. Sus ojos, normalmente brillantes de humor sereno, ahora estaban abiertos por un horror naciente. Roy observó cómo el color se drenaba del rostro del anciano hasta dejarlo ceniciento. Era la cara de un hombre viendo cómo se resquebrajaba el fundamento mismo de su vida, cómo el lecho de roca de su fe y de su comunidad se desplazaba de repente para revelar un abismo cuya existencia nunca había sospechado. El silencio en la sacristía se hizo más hondo, cargado con el peso de 90 años de verdad no dicha, ahora por fin llevada a la luz de manera irrevocable. Antes de continuar con la historia de la iglesia de San Gideon y los secretos que guardó durante tanto tiempo, tómate un momento para suscribirte a Sombras del Sur si todavía no lo has hecho. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia inquietante y cuéntanos en los comentarios desde qué estado o ciudad nos escuchas. Nos encanta saber hasta dónde llega nuestra comunidad. El libro de cuentas encuadernado en cuero, que unos minutos antes no era más que un objeto curioso, ahora parecía un testimonio vivo y palpitante de una crueldad olvidada. Roy y el reverendo Arseno lo colocaron con cuidado sobre la mesa de la sacristía. Sus páginas, quebradizas y amarillentas, desprendían un olor leve y dulce a papel envejecido y tinta seca. La letra elegante y precisa de Aldis Beauclerc llenaba las páginas, una caligrafía tan perfecta que parecía casi artística, en contraste brutal con la naturaleza escalofriante de su contenido. Como Roy diría más tarde, era la escritura de un hombre que se había convencido a sí mismo de que lo que registraba no era monstruoso, sino apenas una contabilidad ordenada de sus posesiones terrenales. Aquel libro era un registro meticuloso de las personas esclavizadas en la plantación Beauclerc, desde 1839 hasta 1857. Cada entrada era un catálogo deshumanizador, reduciendo a seres humanos a mercancía, cuantificando sus vidas en dólares y centavos. Y, sin embargo, dentro de esa frialdad contable, las notas personales de Aldis Beauclerc, escritas al margen o bajo las entradas formales, dejaban ver una conciencia perturbadora de la misma humanidad que él se empeñaba en negar. Roy, con el ceño fruncido por la concentración, comenzó a leer en voz alta, con tono bajo y firme, devolviéndoles voz a aquellos registros silenciosos. Nora, leyó, siguiendo con el dedo los bucles elegantes del nombre. Edad aproximada, 19 años, en 1839. Valor asignado, $700. Inteligente. Aprende rápido. Mantenerla alejada de los libros. El reverendo Arseno dejó escapar un jadeo suave, un sonido cargado de angustia. Mantenerla alejada de los libros, murmuró con la voz temblorosa. ¿Qué clase de nota es esa? Roy siguió pasando páginas, y cada entrada parecía abrir una herida nueva. Dade, leyó. Edad aproximada, 14 años. En 1839, valor asignado, $600. Fuerte, trabajador dispuesto, fácil de influenciar. Clara, otra entrada, 28 años. En 1845, valor asignado, $1.200. Buena cocinera, maneja bien la cocina. Madre de la pequeña May. Henry, continuó Roy, con la voz cada vez más pesada. 35 años. En 1848, valor asignado, $1.500. Carpintero hábil. Ha intentado huir 2 veces. Corregido de esa costumbre. Las palabras corregido de esa costumbre quedaron suspendidas en el aire como un eufemismo aterrador para un sufrimiento imposible de imaginar.
un recordatorio brutal de la realidad del sistema de plantación. Bess leyó. 22 años, en 1840, valor asignado, $900. Trabajadora del campo, buena con el algodón, hermana de Tom. Y justo a continuación, Tom, 20 años, en 1840, valor asignado, $950. Trabajador del campo, fuerte, vigilar demasiado de cerca a su hermana. El libro continuaba, una letanía de nombres, edades y valores asignados. Cada entrada, una vida reducida a una cifra. Los montos, que iban desde $600 por un hombre joven y fuerte hasta 1.800 por una persona muy cualificada, eran históricamente coherentes con el precio de personas esclavizadas en una plantación azucarera de Luisiana durante las décadas de 1840 y 1850. No eran cantidades abstractas, representaban la realidad económica brutal de la esclavitud humana. La pequeña May, leyó Roy, y su voz se suavizó apenas. 3 años. En 1845, valor asignado, $300. Hija de Clara, frágil. La nota frágil, tan simple y casi tierna, destacaba entre aquellas entradas clínicas como una fugaz sombra de preocupación humana, enseguida aplastada por el cálculo frío de su valor asignado. Edmund, continuó, 40 años. En 1850, valor asignado, $1.000, ayudante del capataz, leal, ha denunciado a otros. Un escalofrío recorrió la espalda de Roy ante aquella línea, que revelaba la dinámica interna de control y traición dentro de la comunidad esclavizada. Ruth, leyó, 17 años. En 1850, valor asignado, $800. Sirvienta de la casa, callada, buena costurera. Amos, otra entrada, 25 años. En 1852, valor asignado, $1.300. Herrero, habilidad valiosa, resentido. La palabra resentido estaba subrayada 2 veces, como una advertencia muda de Aldous Beauclerk para sí mismo, o quizá para quien viniera después. Patience, leyó Roy, manteniendo la voz firme a pesar del peso que crecía en su pecho. 30 años, en 1855, valor asignado, $1.400. Nodriza, buena con los bebés, ha perdido a 2 hijos propios. La tragedia desnuda de aquella última nota, añadida con tanta ligereza a un inventario, resultaba casi insoportable. Decía mucho sobre la crueldad casual, sobre el desprecio profundo por el sufrimiento humano que sostenía todo el sistema. George, 28 años. En 1855, valor asignado, $1.350. Trabajador del campo. Fuerte, hermano de Will. Will, 26 años. En 1855, valor asignado, $1.300. Trabajador del campo, hermano de George. Suelen estar juntos. Florence, concluyó Roy, en un tono grave y bajo. 20 años. En 1855, valor asignado, $750. Buena con los niños, callada, no causará problemas. El reverendo Arseno se dejó caer pesadamente en una silla cercana, cubriéndose el rostro con las manos. Aquel libro, con su letra elegante y su contenido brutal, era prueba de una ceguera moral profunda. Aldous Beauclerk, diácono de esa misma iglesia, un hombre que predicaba el Evangelio de Cristo, había registrado meticulosamente la vida de seres humanos como si fueran propiedad, anotando sus habilidades, sus vínculos familiares, sus supuestos defectos de carácter e incluso sus dolores más profundos, mientras les asignaba un valor monetario. Sabía quiénes eran esas personas como seres humanos, veía su inteligencia, su resentimiento, sus lazos familiares, su sufrimiento, y aún así, decidió tratarlas de otra manera. Aquel libro no era solo un registro de propiedad, era un retrato psicológico escalofriante de un hombre que había racionalizado lo monstruoso y que había usado la precisión de su caligrafía para imponer orden sobre un sistema inherentemente desordenado e inhumano. El silencio en la sacristía ya no estaba cargado solo de polvo, ahora pesaba por los ecos de aquellos nombres, de aquellas vidas, de aquellas tragedias nunca dichas. Después de las revelaciones estremecedoras del libro, la carta sellada, doblada varias veces y cerrada con su cera roja descolorida, adquirió una importancia casi sagrada. Roy rompió el sello quebradizo con cuidado, y el leve chasquido resonó en la sacristía en silencio. El papel, grueso y color crema, se desplegó para revelar una letra tan elegante y precisa
como la de Aldis Beauclerc, pero cargada de otra clase de fuerza. Era la voz de Nora, la mujer mencionada en el libro, aquella de la que Aldis había escrito que debía mantenerse alejada de los libros. Su carta, dirigida simplemente a quien abra esto, era el centro emocional y narrativo de todo el hallazgo. Roy empezó a leer, con la voz baja, devolviéndole vida a unas palabras que habían permanecido calladas durante 90 años. A quien abra esto, mi nombre es Nora. Nací en esta tierra, en la plantación Beauclerc, en el año del señor de 1820. O eso me dijeron. Mi madre era Clara, una trabajadora del campo. A mi padre nunca lo conocí. Mi vida, como la vida de todos los que me rodeaban, no me pertenecía. Era una vida de trabajo, de obediencia, de vigilancia constante. Y aún así, incluso en una vida así, la mente encuentra sus propios caminos. Aprendí a leer y a escribir, no gracias a un maestro, porque algo así nos estaba prohibido, sino observando. Los hijos de los Beauclerc, el joven señor Aldis y su hermana, la señorita Elinor, recibían sus lecciones en la galería. A menudo me mandaban a llevarles refrescos o a barrer cerca de ellos. Yo observaba a su tutora, una mujer amable pero distraída, trazar letras sobre la arena. La oía repetir los sonidos, veía los libros, y veía cómo los símbolos de la página se convertían en palabras, luego en historias y después en conocimiento. Por la noche, a la luz débil de una vela robada, practicaba trazando letras en la tierra con una ramita y luego sobre trozos de papel que iba encontrando, imitando la caligrafía elegante que veía en los libros de cuentas del amo. Era un proceso lento, minucioso y lleno de peligro, pero el hambre de entender era un fuego imposible de apagar. Aprendí el idioma de los amos no para hablarlo, sino para comprender su mundo y quizá para hallar una salida del mío. Con los años, fue creciendo entre algunos de nosotros un entendimiento silencioso, un deseo compartido de libertad, la convicción de que otra vida era posible más allá de los campos de caña. Hablábamos en susurros, en miradas, en pequeños cambios dentro de nuestras rutinas cotidianas. El río, el gran Mississippi, no era solo una frontera, era un camino, una promesa. Habíamos oído hablar de las redes, de los rumores del ferrocarril subterráneo, de las rutas hacia el norte, pero la plantación Beauclerc era vasta, aislada y muy vigilada. Escapar no era cuestión de impulso, era cuestión de planificación meticulosa, de paciencia y de valor. Me convertí, por necesidad, en la arquitecta de nuestra esperanza. Mi capacidad para leer me permitió estudiar mapas, entender las corrientes del río y descifrar los pocos mensajes en clave que, a veces, llegaban hasta nosotros a través de viajeros compasivos. Inventé además un sistema propio, un código tejido en los patrones de las telas que confeccionábamos para la casa. Un nudo concreto, un hilo de cierto color, una puntada determinada. No eran simples adornos, eran mensajes, direcciones, horarios. Nos comunicábamos delante mismo de los capataces, cosiendo nuestros temores y nuestras esperanzas en la tela de la vida diaria. El plan tomó forma a lo largo de casi 10 años. 14 de nosotros, unidos por un mismo sueño, nos preparamos para la noche del 14 de agosto de 1857. Habíamos reunido lo poco que podíamos llevar, provisiones secas, algunas herramientas y la ropa que teníamos puesta. Nuestro destino era un punto río arriba, donde un contacto, un hombre negro libre, debía encontrarse con nosotros con una chalana lista para llevarnos más al norte. La luna estaba nueva, la noche era oscura y el aire pesaba con promesa de lluvia. Avanzamos como sombras entre los cañaverales, con el corazón latiendo entre el terror y una esperanza casi embriagadora. Allí estaba Clara, mi madre, con el rostro marcado por una determinación silenciosa. Allí estaba Henry, el carpintero, con aquellas manos que solían ser tan firmes y que ahora temblaban de anticipación. Estaban Bess y Tom, siempre juntos, con las manos entrelazadas. Estaba Patience, con los ojos llenos de la tristeza callada de una madre que ya había perdido demasiado y que ahora buscaba un futuro para la poca esperanza que aún le quedaba. Y estaba Dade. Dade era un hombre fuerte, un buen trabajador, pero tenía el espíritu inquieto. Deseaba la libertad con una intensidad que a veces rozaba la desesperación. El amo Aldis se le había acercado
y le había ofrecido una promesa de manumisión, su propia libertad, a cambio de información. Entonces nosotros no lo sabíamos. Confiábamos en él. Era uno de los nuestros. Llegamos a la orilla del río, mientras el agua oscura avanzaba en silencio. El contacto estaba allí, y una pequeña embarcación nos esperaba. El corazón se nos llenó de alegría. Empezamos a subir uno a uno, con el silencio roto solo por el golpeteo del agua contra el casco y el leve roce de los juncos. Y entonces llegaron los gritos, el ladrido de los perros y el resplandor cegador de los faroles. Nos habían traicionado. El caos estalló. Algunos intentaron huir y se dispersaron en la oscuridad. Otros lucharon, en una resistencia desesperada e inútil, contra una fuerza mucho mayor. Recuerdo los sonidos, los gritos, el chasquido de los látigos, el golpe seco de los cuerpos cayendo. Recuerdo los rostros de los capataces, duros y decididos, y recuerdo haber visto a Deide apartado del resto, con el rostro convertido en una máscara de angustia, observando cómo sus decisiones se transformaban en tragedia. En la mañana del 15 de agosto, yo era la única de los 14 que no había sido devuelta a las barracas. No sé por qué me dejaron aparte. He pensado en ello todos los días desde entonces. Tal vez fue por la inteligencia que vieron en mí, por mi capacidad de leer y escribir, algo que el amo Aldis descubrió después de lo ocurrido. Tal vez pensó que yo tenía otro tipo de valor, un valor distinto al del trabajo en el campo. No me dieron la libertad, me conservaron y me vigilaron. Cada sombra, cada susurro, cada movimiento era examinado. Mi vida se convirtió en una jaula de vigilancia permanente, en una prueba viviente de las consecuencias de la esperanza. No escribo esto con odio hacia Deide. A él le prometieron lo mismo que todos deseábamos. No lo juzgo por haberlo querido. Juzgo al hombre que lo obligó a elegir, al hombre que ofreció una astilla de libertad a cambio de destruir a tantos otros. Esa es la verdadera crueldad. He puesto esta carta, junto con algunos otros objetos, dentro de este cofre. No sé si algún día será encontrado, ni si su contenido llegará a entenderse, pero creo que la verdad, igual que el río, siempre termina encontrando su camino. Puede ser desviada, puede ser contenida por un dique, pero tarde o temprano rompe la barrera. Si estás leyendo esto, entonces has encontrado lo que él creyó haber enterrado. Se equivocó en muchas cosas, y también se equivocó en esta. Creyó que podía controlar el relato, que su versión de la historia sería la única. Pero la verdad tiene una manera de persistir, incluso en los rincones más oscuros. Yo hice lo que pude con lo que tenía. El resto le pertenece al tiempo. Nora, que estuvo aquí. Roy terminó de leer, con la voz baja, y las últimas palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas con el peso de la dignidad silenciosa de Nora y de su sufrimiento inmenso. El reverendo Arseno permanecía inmóvil, con el rostro pálido y lágrimas que le corrían en silencio por las mejillas arrugadas. La sacristía, que antes había sido un lugar de recogimiento tranquilo, ahora parecía vibrar con el eco de la voz de Nora, como testimonio de una fortaleza que iba más allá de la brutalidad de sus circunstancias. Su contención, su manera sobria y exacta de contar un horror inimaginable, resultaba más devastadora que cualquier grito de dolor. Era una prueba del poder duradero de la verdad, esperando con paciencia su momento para salir de las sombras. La carta de Nora es un recordatorio poderoso de que la historia suele ser escrita por los vencedores, pero la verdad, como ella misma dijo, siempre termina encontrando su camino. ¿Qué piensas sobre su increíble valentía y su resistencia? Comparte tus teorías y tus reacciones en los comentarios. No olvides darle like a este video y compartirlo con quienes valoran las historias ocultas y profundas. Tu apoyo nos ayuda a seguir sacando a la luz relatos como el de Nora. El silencio que siguió a la lectura de la carta fue profundo, roto solo por el canto lejano de las cigarras y por el roce suave del papel envejecido, cuando Roy la dobló con cuidado y la colocó de nuevo dentro del cofre. El reverendo Arseno, todavía visiblemente afectado, se secó los ojos con un pañuelo. «Dios mío», susurró. «Dios mío, ¿qué hemos encontrado?» Roy, con una mezcla agitada de rabia y tristeza, tomó el segundo documento, el pergamino formal que había aparecido enrollado y atado con una cinta quebradiza. La desató con cuidado, y la cinta se deshizo un poco entre sus dedos. El documento
escrito con la misma letra elegante que el libro de cuentas, era un pacto eclesiástico fechado en octubre de 1857, apenas 2 meses después del intento de fuga fallido. Roy comenzó a leer su escalofriante encabezado. Nosotros, los abajo firmantes, miembros de la Iglesia Bautista de San Gideon, en espíritu de fraternidad cristiana, y con el fin de preservar la armonía de la comunidad, acordamos por la presente guardar silencio sobre los hechos ocurridos en agosto de 1857 en relación con la plantación Beauclerk. Asimismo, pactamos que el registro de lo sucedido permanezca bajo el cuidado de esta congregación y no de los tribunales, en beneficio de la paz y de la prosperidad continua de nuestra parroquia. Debajo del preámbulo había 11 firmas, trazadas con meticuloso cuidado. Roy las leyó en voz alta, y cada nombre golpeó al reverendo como un nuevo mazazo sobre una compostura ya destruida. 1. Aldis Beauclerk. 2. Thomas Dubois. 3. Elias Albright. 4. Samuel Miller. 5. Joseph Fontenot. 6. Caleb Bayou. 7. Daniel Landry. 8. Matthew Hebert. 9. Paul Broussard. 10. Peter Thibodeau. 11. William Thorne. A medida que Roy pronunciaba cada nombre, el reverendo Arseno se estremecía, con los ojos cada vez más abiertos por el horror. Dubois, Miller, Fontenot, Landry, Hebert, murmuró con una voz apenas audible. Esos son los nombres de nuestras familias fundadoras. Roy, los pilares de esta comunidad. Sus descendientes siguen sentándose en estos bancos cada domingo. La implicación era brutal y evidente. 11 hombres prominentes, dirigentes de la iglesia y de la comunidad, no solo habían sabido de la represión violenta del intento de fuga, sino que además habían conspirado activamente para encubrirla, para enterrar la verdad en nombre de la armonía común y de la prosperidad de la parroquia. Habían estampado sus firmas en un pacto de silencio, asegurándose de que el registro oficial y cualquier consecuencia legal jamás vieran la luz. La Iglesia, llamada a ser un faro moral, se había convertido en cómplice de la ocultación. Entonces, la mirada de Roy cayó sobre el pequeño mapa dibujado a mano sobre una pieza de lino grueso. Mostraba una parte de las tierras de la plantación Beauclerk, específicamente la zona cercana al río. Las líneas eran simples, casi toscas, pero lo bastante claras como para reconocer varios puntos. Una curva del río, un grupo de cipreses, la silueta tenue de un sendero que salía desde las barracas. A intervalos irregulares, a lo largo de la ribera, aparecían pequeñas cruces dibujadas a mano, 14 en total. Roy señaló las cruces, dejando el dedo suspendido sobre la tinta desvaída. 14, dijo con la voz plana. Nora dijo que 14 intentaron escapar, y que ella fue la única que no regresó a las barracas. El reverendo Arseno clavó la vista en el mapa, conteniendo la respiración. El significado de aquellas cruces era inconfundible, un testimonio mudo y aterrador del destino de los 13, que no sobrevivieron a la traición. No habían sido enterrados en el cementerio de la iglesia, ni en tierra consagrada. Habían sido enterrados deprisa, en el anonimato, junto a la orilla del río, con sus tumbas marcadas solo por esos símbolos toscos, en un mapa secreto. Lo ocurrido en agosto de 1857 no había sido simplemente un intento de fuga frustrado. Había sido una masacre, encubierta por los mismos hombres que dirigían la comunidad y la iglesia. Roy sintió que se le formaba en el estómago un nudo duro y helado. Había visto la muerte en la guerra, una muerte violenta y repentina. Pero esto era distinto. Esto había sido un acto calculado y deliberado de borrado, un enterramiento sistemático de la verdad y de la humanidad, sancionado por las mismas instituciones que se suponía debían defender la justicia y la moral. Su rabia, que normalmente era un calor contenido, empezó a ascender como una combustión lenta y profunda contra la hipocresía y la injusticia. Miró al reverendo, cuyo rostro se había convertido en una máscara de duelo y vergüenza. La compostura del anciano se había deshecho por completo, sustituida por una angustia cruda, casi física. Los cimientos de su vida, de su fe y de su comprensión de aquella iglesia amada ya no se estaban resquebrajando, se estaban desmoronando en polvo. El peso de 90 años de silencio por fin había sido levantado, y ahora caía sobre ellos con una fuerza aplastante. El peso de los documentos, el libro de cuentas, la carta de Nora, el pacto y el mapa, era demasiado grande para que Roy y el reverendo Arseno
lo cargaran solos. La verdad que contenían no era solo histórica, era algo vivo, respirando todavía, exigiendo ser reconocida y comprendida por aquellos cuyas vidas había moldeado, incluso sin que lo supieran. Roy, con una lucidez nacida de sus años de guerra, comprendió que esto no era un asunto exclusivo de la Iglesia, era un asunto de la comunidad entera, de los descendientes de los esclavizados y también de los descendientes de los esclavistas. Pensó en los nombres del libro, en los nombres del pacto y en la historia compleja y entrelazada de la parroquia de Ascensión. Supo que necesitaba ayuda, una mirada capaz de atravesar las aguas peligrosas de la raza y la memoria histórica en la Luisiana de 1948. Entonces pensó en Margaret Thor. Margaret era una maestra negra de la parroquia, una mujer de fortaleza serena y de inteligencia profunda. Tenía cerca de 50 años, su porte era siempre compuesto y sus ojos agudos y atentos. Llevaba consigo una dignidad natural que imponía respeto, una dignidad forjada en un mundo que con frecuencia intentaba negársela. Era conocida por sus investigaciones minuciosas sobre la historia local, en especial las historias de la comunidad negra, a menudo ignoradas o borradas deliberadamente de los registros oficiales. Roy la había oído hablar una vez en una reunión comunitaria. Su voz había sonado tranquila, pero firme, defendiendo mejores recursos para las escuelas de negros. Sabía que ella tenía la precisión intelectual y la fortaleza moral necesarias para enfrentarse a la verdad que acababan de desenterrar. Era una decisión audaz llevar aquellos documentos, aquellas revelaciones explosivas, a una mujer negra en el contexto de una iglesia blanca de la Luisiana de 1948. Las reglas no escritas del sur eran rígidas, las líneas raciales estaban trazadas con dureza, pero Roy, después de haber presenciado la brutalidad desnuda de la guerra, tenía muy poca paciencia para esas fronteras artificiales cuando se trataba de una verdad de semejante magnitud. La buscó en su pequeña y ordenada casa, a las afueras del pueblo, con el pesado cofre de cedro bien colocado en la parte trasera de su camioneta. El reverendo Arseno, todavía demasiado afectado como para acompañarlo, le había dado su aprobación, aunque con reservas, entendiendo la necesidad, aunque no del todo las consecuencias. Margaret recibió a Roy con su calma habitual y con una cortesía serena. Su mirada era evaluadora, pero no hostil, cuando Roy, con un temblor nervioso en la voz, le explicó lo que había encontrado y por qué había acudido a ella. El rostro de Margaret se mantuvo impasible, aunque una sombra difícil de leer cruzó por sus ojos. Lo invitó a entrar y le ofreció un vaso de té helado, moviéndose con una gracia pausada. Mientras Roy colocaba con cuidado el libro de cuentas, la carta de Nora, el pacto y el mapa sobre la mesa de su cocina, Margaret se acercó a ellos con una reverencia que lo sorprendió. No los tocó de inmediato. Primero se quedó un poco atrás, con las manos entrelazadas, recorriendo cada objeto con la mirada, absorbiendo su testimonio silencioso. El aire de aquella cocina pequeña, normalmente impregnado por el olor del pan recién hecho y de los libros viejos, ahora parecía cargado de una tensión casi eléctrica. Por fin, Margaret tomó el libro. Sus dedos largos y finos siguieron la caligrafía elegante de Aldous Beauclerk. Lo abrió y sus ojos recorrieron las páginas con una rapidez que sugería una gran familiaridad con ese tipo de registros, o tal vez una intuición muy profunda. Roy la observaba conteniendo el aliento, mientras ella pasaba página tras página sin alterar la expresión. Entonces se detuvo. Su dedo quedó inmóvil sobre una entrada concreta, y su mirada se fijó en ella. Roy se inclinó un poco, tratando de ver qué era lo que la había detenido. Era la entrada correspondiente a Florence. «Florence», leyó Margaret en voz alta, en un tono suave, casi susurrado, pero cargado de una intensidad inesperada. 20 años. En 1855. Valor asignado, $750. Buena con los niños. Callada. No causará problemas. Levantó la mirada y se encontró con los ojos de Roy. No había lágrimas, ni una explosión dramática, solo una tristeza profunda, antigua, casi ancestral, que se posó sobre su rostro. «Florence», repitió con voz apenas audible. «Esta era mi abuela, Roy, la madre de mi madre. Ella estaba entre los 14. Mi madre me contaba historias, susurros de una gran desgracia que cayó sobre su familia, un silencio que nunca se explicaba. Hablaba de su hermana,
de su hermano, perdidos junto al río. Pero nunca supo toda la verdad. Nunca supo esto. Roy sintió un escalofrío bajarle por la espalda. El libro de cuentas, que hasta hacía poco era un documento abstracto, se había vuelto de pronto algo profundamente personal, un vínculo directo con la historia viva de la parroquia. En los ojos de Margaret vio el peso de generaciones enteras de dolor no dicho. Ella cerró el libro despacio, con movimientos deliberados, como si estuviera sosteniendo algo infinitamente frágil. «Mi abuela», continuó Margaret, y su voz adquirió una firmeza serena. «Sí era buena con los niños. Crió a mi madre y ayudó a criarme a mí con una bondad que no deja imaginar todo lo que debió de sufrir. Y era callada, siempre callada. Ahora entiendo por qué». Luego tomó la carta de Nora y la leyó en silencio. Sus labios se movían apenas mientras absorbía cada palabra. Cuando terminó, volvió a alzar la vista y su mirada era penetrante. «Nora», dijo, con reverencia en la voz, «fue una mujer de un valor extraordinario. Aprender a leer, planear una fuga así, escribir esta carta, eso es prueba de un espíritu indomable, uno que ni siquiera el sistema más cruel pudo quebrar». La conversación que siguió no fue una conversación de reproches ni de ira, al menos no por parte de Margaret. Fue, más bien, un diálogo sereno y medido sobre las implicaciones de lo que acababan de descubrir. Margaret habló del peso de la historia, de cómo el pasado, cuando no se reconoce, sigue moldeando el presente. Habló de las familias de la parroquia, negras y blancas, cuyas vidas se habían construido sobre esa base de silencio e injusticia. Su compostura era extraordinaria, una demostración de fuerza templada por generaciones de resistencia al dolor y a la desigualdad. Roy, que había visto las emociones más crudas y viscerales de la guerra, se sintió humildemente desarmado por la fuerza silenciosa de Margaret, por el peso de comprensión que llevaba encima con tanta gracia. Entendió entonces que el cofre no había revelado solo un secreto, había revelado una verdad profunda sobre el tejido mismo de su comunidad, una verdad que Margaret Turr, más que nadie, estaba preparada para enfrentar. Los documentos, en especial la carta de Nora, y el libro de cuentas planteaban una pregunta que empezó a roer a Roy y a Margaret como una sombra persistente en medio de revelaciones, ya de por sí oscuras. ¿Qué había sido de Dade, el hombre que había traicionado a los suyos a cambio de la promesa de libertad de Aldous Beauclerc? ¿Había recibido su recompensa? ¿Lo liberaron de verdad? ¿O su destino fue otra pieza más dentro de la red de engaño de la plantación? La carta de Nora hablaba de Dade sin odio, con una comprensión escalofriante de la elección imposible a la que lo habían empujado. «A Dade le prometieron lo que todos queríamos», había escrito ella. «No lo juzgo por haberlo deseado, juzgo al hombre que lo obligó a elegir». Esa frase, más que ninguna otra, dejaba al descubierto el abismo moral en el que Aldous Beauclerc se había hundido, manipulando la desesperación humana para su propio beneficio. Roy y Margaret revisaron el libro de cuentas con un cuidado casi obsesivo, buscando cualquier otra mención de Dade después de la entrada de agosto de 1857, y la encontraron. Una sola línea, la última del libro, fechada en octubre de 1857, apenas 2 meses después del intento de fuga fallido. Estaba escrita con la letra precisa de Aldous Beauclerc, sin ninguna nota personal, sin rastro de emoción. Dade, retirado del servicio, deuda saldada, eso era todo. Ninguna explicación, ningún lugar, ningún registro de manumisión, ninguna pista sobre a dónde fue o qué significaba realmente aquella deuda saldada. La ambigüedad era deliberada, un último acto calculado de control por parte de Aldous Beauclerc. Roy y Margaret pasaron horas discutiendo esa línea enigmática. «Retirado del servicio», murmuró Roy, golpeando con el dedo la página. «Puede significar que fue liberado, que lo enviaron lejos, o que le ocurrió algo mucho peor. Es demasiado vago». Margaret asintió lentamente, con la mirada perdida, como si estuviera intentando ver dentro del pasado. En esa época, retirado del servicio podía significar cualquier cosa, desde ser vendido a otra plantación lejana hasta ser eliminado. Y deuda saldada es todavía más escalofriante. ¿Qué deuda? ¿La deuda de su traición o la deuda de su propia existencia? Revisaron los registros del tribunal parroquial en busca de cualquier documento de manumisión
Para un hombre llamado Dade, procedente de la plantación Beauclerc, no había nada, ningún registro oficial de su libertad. Esa ausencia no demostraba de forma definitiva que siguiera esclavizado o que hubiera muerto, porque los registros de manumisión podían ser incompletos o haberse ocultado deliberadamente. Pero, desde luego, no respaldaba la idea de que Aldis hubiera cumplido su promesa de una manera legal y directa. La pregunta sobre el destino de Dade se convirtió en un eco inquietante, una prueba de la impotencia absoluta de quienes quedaban atrapados dentro del sistema de la esclavitud. Aldis Beauclerc, el meticuloso guardián de registros, había decidido dejar esa única entrada envuelta a propósito en la oscuridad. Había cumplido su promesa y le había concedido la libertad a Dade, pero de una manera que no dejara rastro oficial, quizá para no sentar un precedente o para evitar la ira de sus iguales. ¿O acaso, una vez que Dade dejó de ser útil, simplemente lo hizo desaparecer, asegurándose de que el secreto de la traición muriera junto con el traidor? El libro de cuentas no ofrecía respuestas, solo dejaba un vacío helado. Aldis cumplió su promesa, dijo Roy con la voz cargada de cinismo. ¿O no la cumplió? No hay forma de saberlo, y justamente ese es el punto. ¿No? Controló también el relato sobre el destino de Dade. Dejó la ambigüedad suficiente como para sostener su retorcido sentido de la justicia, o quizá para calmar la pequeña fracción de conciencia que todavía le quedaba. Margaret volvió a mirar el mapa, hacia las 14 cruces junto al río. Tal vez, dijo en voz baja, deuda saldada quería decir simplemente que lo sumaron al conteo, sin ceremonia alguna, cuando dejó de ser útil. Una ironía cruel hasta el final. La ambigüedad que rodeaba el destino de Dade era, a su manera, tan devastadora como los horrores explícitos revelados en la carta de Nora. Subrayaba el poder absoluto que ejercían hombres como Aldis Beauclerc, un poder que se extendía incluso al borrado de una vida, dejando detrás solo una frase enigmática y una pregunta sin respuesta. Era un recordatorio brutal de que, en el mundo de la plantación, incluso una promesa de libertad podía ser una trampa, y hasta un traidor podía acabar convertido en víctima, devorado por el mismo sistema del que intentó escapar. Justo cuando parecía que ya lo habíamos visto todo, el horror en la parroquia de Ascension se profundiza con el inquietante misterio del destino de Dade y el testimonio silencioso de esas 14 cruces. ¿Tú qué crees que ocurrió con Dade? ¿Fue realmente liberado o su deuda fue saldada de una manera mucho más siniestra? Déjanos tu teoría en los comentarios, y si esta historia te está atrapando tanto como a nosotros, considera apoyar a Sombras del Sur haciéndote miembro del canal o dejando un super thanks. Tu apoyo nos ayuda a seguir descubriendo estas historias olvidadas. Entre todos aquellos documentos cargados de peso, el libro de cuentas, la carta, el pacto, el mapa, había un objeto que destacaba por su sencillez y al mismo tiempo por una importancia casi desgarradora: el peine de mujer, tallado en hueso y envuelto con cuidado en un trozo de tela descolorida. Era un objeto pequeño y delicado, con los dientes algo gastados y la superficie pulida por años de uso. No era una pieza ostentosa ni una reliquia de riqueza. Era algo íntimo, personal, un vínculo tangible con una vida que había sido borrada de manera sistemática. Roy lo tomó y lo giró entre sus dedos. El hueso estaba frío y liso. La talla era sencilla, pero elegante, prueba de una artesanía silenciosa. Supo de inmediato que aquello no pertenecía a la esposa de un dueño de plantación. Era algo hecho por necesidad, quizá también por cariño, a partir de los escasos recursos a los que una persona esclavizada podía acceder. Para confirmar su intuición, Roy llevó el peine a un artesano de Baton Rouge, un anciano conocido por su experiencia en herramientas antiguas y arte popular. El hombre examinó el objeto bajo una lupa, mientras sus dedos gastados seguían cada curva. «Hueso de res», dijo con voz áspera, «tallado a mano, sin herramientas profesionales. Seguramente lo hizo alguien con paciencia y habilidad, pero sin acceso a un taller de verdad. Es un objeto personal, sin duda. No es algo que uno comprara en una tienda». Sus palabras confirmaron lo que Roy ya sospechaba. El peine había pertenecido a una mujer esclavizada. Era parte de su identidad, de su rutina diaria, preservada con cuidado. Entonces el peine podía haber sido de Nora, o tal vez de Clara, o de Florence,
o de Bess. Había pertenecido a una de las mujeres cuyas vidas habían sido reducidas a números en el libro de Aldous Beauclerk. Era un contrapunto silencioso y conmovedor frente a aquellos registros fríos y clínicos, un susurro de humanidad en un mundo empeñado en negarla. Pero el peine, junto con la carta de Nora, planteaba el misterio más desconcertante y persistente de todos. ¿Cómo habían terminado esos objetos tan personales y tan comprometidos, sellados dentro de un cofre en la sacristía de la iglesia, un lugar de acceso tan restringido? ¿Cómo pudo Nora, una mujer esclavizada y sometida a vigilancia constante, después del intento de fuga, llegar hasta el corazón mismo del espacio espiritual de la comunidad blanca? ¿Y cómo podía saber que el cofre sería sellado, preservado y abierto 90 años después? Roy y Margaret pasaron incontables horas revisando los viejos planos de la iglesia, estudiando cómo era San Gideon en 1857. La sacristía era un cuarto pequeño y privado, accesible solo por una puerta desde la zona del altar principal o por una entrada lateral pequeña que casi no se usaba. Era el lugar donde el ministro se preparaba, donde se guardaban las vestiduras sagradas, los vasos de la comunión y los documentos sensibles de la iglesia. No era un sitio al que una persona esclavizada, y menos aún alguien implicado en un intento de fuga, pudiera entrar sin supervisión. El riesgo habría sido inmenso, las consecuencias impensables. «No tiene sentido», murmuró Roy, siguiendo con el dedo las líneas del plano. Ella no pudo simplemente entrar ahí, no después de lo que pasó. Estaba vigilada, ella misma lo dijo. Margaret, con el ceño fruncido, sopesó las posibilidades. Tal vez tuvo un cómplice dentro de la iglesia, alguien que creyera en su causa, alguien que pudiera colocar los objetos por ella. Pero el pacto, firmado por 11 miembros prominentes, apuntaba a una conspiración de silencio, no a una conspiración de ayuda. La única posibilidad que parecía tener algún peso, por perturbadora que fuera, era una que ninguno de los dos quería formular del todo al principio. Era una teoría tan audaz, tan contradictoria con todo lo que sabían sobre Aldous Beauclerk, que resultaba casi imposible de aceptar. «¿Y si...?» empezó Margaret, apenas en un susurro. «¿Y si fue el propio Aldous Beauclerk quien metió la carta de Nora y el peine dentro del cofre?» Roy la miró fijamente, con la mente trastornada por la idea. «¿Aldous, el hombre que escribió el libro, el que firmó el pacto para enterrar la verdad, el que obligó a Dade a escoger?» «El mismo hombre», afirmó Margaret, manteniendo la mirada firme. «Piénsalo, Roy, ¿quién más habría tenido la autoridad, el acceso y el conocimiento del propósito del cofre y de su sellado? ¿Quién más habría podido asegurarse de que esos objetos quedaran preservados e intactos durante 90 años, justo en el corazón de la institución que buscó ocultar su verdad? La idea era profundamente perturbadora. Sugería un nivel de conflicto interior en Aldous Beauclerk casi imposible de medir. ¿Por qué él, arquitecto del encubrimiento, cuidador meticuloso de registros sobre propiedad humana, iba a ser también quien preservara la evidencia misma que lo condenaba a él y a su comunidad? ¿Era culpa? Una culpa profunda, nunca reconocida, que le roía la conciencia y lo empujaba a conservar una prueba de la verdad mientras al mismo tiempo la suprimía? ¿Era una forma de archivo? ¿Un deseo torcido de asegurarse de que, aunque los tribunales nunca lo supieran, Dios, o al menos las generaciones futuras, sí lo supieran? ¿O era el último gesto desesperado de un hombre que, a pesar de sus actos monstruosos, no logró apagar del todo la chispa de humanidad que le quedaba? Quizá vio la carta de Nora no como una amenaza, sino como prueba de una verdad que no podía negar, ni siquiera para sí mismo. La selló, no para destruirla, sino para conservarla, sabiendo que algún día la verdad exigiría ser escuchada. El peine, entonces, se convertía en símbolo de esa contradicción profunda. Un objeto sencillo, personal, un fragmento tangible de la vida de Nora, colocado allí por el mismo hombre que había intentado controlarla y borrarla. Era una pregunta muda y elocuente en el centro de toda la historia, un acto final inexplicable que se resistía a las respuestas fáciles. Parecía que aquel cofre no era solo un depósito de secretos, sino también un testimonio de la naturaleza compleja, y muchas veces contradictoria, del alma humana, capaz de una crueldad inmensa, pero también de una necesidad extraña, casi desesperada,
de preservar la verdad, incluso cuando esa verdad la condena. Era 1948. El cofre había sido abierto. La verdad, cruda y sin adornos, yacía expuesta sobre la mesa de la sacristía de la iglesia de San Gideon. Roy Drain, el carpintero pragmático, la había leído. Margaret Turr, la maestra digna y serena, también la había leído, reconociendo en aquellas páginas la historia de su propia familia. Y el reverendo Clyde Arseno, el pastor apacible, había visto cómo se desmoronaba ante sus ojos el trabajo de toda su vida y la imagen que tenía de su comunidad. Los documentos existían, los nombres eran reales. Lo ocurrido en agosto de 1857 ya no era un rumor, eran hechos concretos, imposibles de negar. Pero, ¿qué ocurre cuando una comunidad construida durante generaciones sobre el silencio se enfrenta de pronto a una verdad tan devastadora? No habría juicios. Los responsables, Aldous Beauclerk y los otros 10 firmantes del pacto, llevaban mucho tiempo muertos, con los huesos descansando en el mismo cementerio que bordeaba la iglesia. No habría arrestos. El sistema legal de la Luisiana de 1948 no estaba ni preparado ni dispuesto a perseguir injusticias históricas de esa magnitud, sobre todo cuando implicaban a las familias fundadoras de una parroquia blanca prominente. Lo que realmente sucedió fue mucho más sutil, más insidioso y, a su manera, igual de revelador sobre las estructuras de poder que seguían vivas en aquel tiempo. El reverendo Arseno, después de días de introspección profunda y de oración angustiada, tomó una decisión. Entendía que exponer públicamente el contenido del cofre, publicar la carta de Nora y el pacto en el periódico local no solo desgarraría a la comunidad, sino que seguramente provocaría resistencia feroz, negación y quizá incluso violencia. Las tensiones raciales de la época eran demasiado volátiles, los prejuicios estaban demasiado arraigados. Comprendió que la verdad podía convertirse en una fuerza destructiva si se soltaba sin cuidado. En lugar de eso, eligió el camino de un ajuste de cuentas silencioso y interno. Convocó una reunión privada, no de toda la congregación, sino de los ancianos más importantes, hombres cuyas familias habían sido pilares de San Gideon durante generaciones. Colocó los documentos frente a ellos, explicó de dónde habían salido y les permitió leer por sí mismos el libro de cuentas, la carta de Nora y el pacto. Las reacciones fueron diversas: conmoción, incredulidad, rabia y, en algunos casos, un silencio profundo y perturbador. 3 familias cuyos apellidos aparecían en el pacto, los Dubois, los Miller y los Fontenot, fueron informadas discretamente de la implicación de sus antepasados. Las conversaciones se mantuvieron a puerta cerrada y los detalles nunca se hicieron públicos. En menos de un mes, las 3 familias, miembros prominentes de San Gideon durante décadas, abandonaron la congregación en silencio. No hubo escena ni escándalo, simplemente dejaron de asistir. Su ausencia se convirtió en un reconocimiento callado, pero evidente, del peso insoportable de su pasado familiar. La gente lo notó, se murmuró, pero nadie lo discutió abiertamente. El tejido de la comunidad había sido alterado para siempre, aunque la superficie siguiera aparentemente intacta. Los documentos, el libro de cuentas, la carta de Nora, el pacto y el mapa, no fueron destruidos. El reverendo Arseno, guiado ahora por una claridad moral nueva, entendió su inmenso valor histórico. Dispuso que fueran entregados a un archivo histórico en Nueva Orleans, una institución respetada por su preservación de la historia del sur. No era un tribunal, no era un periódico, no era un espacio público para una justicia inmediata. Era un lugar de registro, un depósito donde la verdad podía ser guardada, protegida y quizá comprendida algún día por generaciones futuras. Margaret Turr, sin embargo, se aseguró de que la historia no volviera a ser enterrada. Con su precisión habitual y su determinación inquebrantable, escribió un relato detallado y cuidadoso de lo que había sido hallado, situando los documentos dentro de la historia más amplia de la esclavitud y de la experiencia negra en Luisiana. Incluyó la conexión de su propia familia con Florence, dándoles rostro humano a los nombres del libro. Depositó su relato en el mismo archivo, bajo su propio nombre, garantizando que la voz de Nora y la voz de los demás pudiera ser escuchada no solo a través de los hechos fríos de los documentos, sino también a través de la experiencia vivida. La parroquia de Ascensión
nunca reconoció oficialmente lo sucedido. No se colocaron placas, no se emitieron disculpas, no se celebraron ceremonias públicas. El silencio, aunque fracturado, en gran parte persistió. Las viejas familias de plantación siguieron con sus vidas, aunque sus historias habían quedado sutil e irrevocablemente manchadas por una verdad que había salido a la luz. La iglesia de San Gideon continuó celebrando sus servicios, con bancos ocupados por descendientes de los firmantes y, sin saberlo, también por descendientes de los esclavizados. La estructura física del templo había sido reparada, las goteras desaparecieron, el cableado fue renovado, pero su base espiritual había quedado profundamente sacudida, y su historia, marcada para siempre por el cofre de cedro y por los secretos que guardó. El archivo, sin embargo, conservaba el registro, y en los pasillos silenciosos de la historia, la voz de Nora y la verdad que ella había preservado con tanta valentía aguardaban con paciencia el día en que el mundo estuviera listo para escuchar de verdad. Incluso después de que el cofre revelara sus secretos devastadores, incluso después de que los documentos fueran catalogados con cuidado y enviados al archivo de Nueva Orleans, un misterio profundo seguía en pie, como un eco que persistía mucho después de haber pasado el primer impacto. ¿Qué había sido de Nora después de 1857? Su carta, tan precisa al relatar la traición y la vigilancia a la que fue sometida después, no daba ninguna pista sobre su destino final. Simplemente desaparecía del registro histórico, como un fantasma dentro de los anales del tiempo. Roy y Margaret, impulsados por una necesidad compartida de encontrar algún cierre, buscaron con diligencia cualquier rastro suyo. Revisaron los censos de 1860, esperando encontrarla quizá bajo otro nombre o en otra plantación. Nada. Examinaron registros de manumisión en parroquias vecinas, desesperados por hallar cualquier indicio de que Aldis Vauclair, en un último e inexplicable acto de conciencia, le hubiera concedido la libertad. Nada otra vez. No existía un registro de defunción suyo en la plantación Vauclair, tampoco una entrada de entierro en ningún cementerio local. Nora, la mujer inteligente y valiente que se había atrevido a soñar con la libertad y a dejar constancia de la verdad, simplemente estaba ausente de todos los documentos oficiales después del verano de 1857. Allí estaba en el libro, convertida en un número, en propiedad. Allí estaba en la carta, convertida en una voz de claridad y contención extraordinarias. Pero después de eso, solo silencio. Simplemente desapareció, murmuró Roy, con la frustración marcada en el rostro, mientras repasaba aquellos registros vacíos. Es como si hubiera dejado de existir. Margaret miró por la ventana, hacia el horizonte lejano donde los campos de caña se extendían sin fin bajo el sol de Luisiana. Quizá ese fue su último acto de desafío, dijo en voz baja, volverse imposible de registrar, escaparse por las grietas de un sistema que quería definir y controlar cada parte de su existencia. ¿Logró escapar al final? ¿Consiguió llegar al norte por otra red, esta vez exitosa, sin dejar rastro? La guerra civil estaba ya a pocos años de distancia, trayendo consigo la promesa de la emancipación. ¿Vivió lo suficiente para ver ese amanecer? ¿Para sentir aunque fuera un instante de verdadera libertad? ¿O murió en la plantación Vauclair, quizá por enfermedad o por las secuelas del fracaso de aquella fuga, con una muerte tan no registrada como una vida tan controlada? Nadie lo sabía, y quizá precisamente ese no saber era lo más honesto que esta historia podía ofrecer. Era un recordatorio brutal de las incontables vidas vividas y perdidas bajo el sistema de esclavitud, vidas consideradas indignas de figurar en el registro oficial, historias borradas a propósito, destinos abandonados al capricho cruel de quienes los poseían. Las últimas palabras de Nora, en su carta, seguían resonando en sus mentes. He hecho lo que he podido con lo que tenía. El resto le pertenece al tiempo. Era una frase de resignación profunda, pero también de esperanza duradera. La convicción de que, aunque su propio destino quedara en la oscuridad, la verdad que ella había preservado encontraría al final su momento. Su desaparición no era un fracaso. Era una prueba de lo poco que el registro histórico puede hacer para capturar por completo el espíritu humano. Nora, la mujer que aprendió a leer en secreto, que organizó una fuga
y que escribió una carta capaz de estremecer a toda una comunidad, permanecía, en su acto final, como un enigma. Se volvió símbolo de todas las historias nunca contadas, de todos los actos de resistencia no registrados, de todas las dignidades silenciosas que persistieron incluso bajo la opresión más brutal. Su último misterio no era un vacío, sino un espacio lleno con los ecos de todos aquellos que nunca fueron del todo vistos, nunca del todo conocidos, y que aún así, como ella, dejaron una marca imborrable sobre el paisaje de la historia. Roy Drain, el joven carpintero que había forzado el cofre de cedro cerrado con llave, cargó con el peso de su contenido durante el resto de su vida. Nunca habló de ello en público. Nunca buscó fama ni reconocimiento por su descubrimiento. Aquella experiencia cambió de manera profunda su manera de ver el mundo, llevando el pragmatismo silencioso que había aprendido en la guerra hacia una comprensión mucho más honda de las corrientes ocultas de la historia y de la naturaleza humana. Siguió trabajando la madera, construyendo y reparando, siempre con las manos ocupadas, aunque su mente regresaba una y otra vez a la sacristía, al olor húmedo del papel viejo y a la voz precisa, firme, inquebrantable de Nora. En un diario privado hallado después de su muerte, en 1989, a la edad de 68 años, había dejado escrita una última reflexión, breve y conmovedora. Lo peor de aquel cofre no era lo que había dentro. Lo peor era saber que había estado allí todo el tiempo. Cada domingo, cada bautizo, cada funeral, toda la comunidad se reunía sobre lo que creía que era tierra sagrada, y debajo había una verdad que nadie quería nombrar. Me enseñó que el pasado no está muerto, solo está enterrado, esperando a que alguien lo desentierre. El cofre de cedro, ya vacío de su contenido original, fue donado más tarde a un museo de Nueva Orleans, como un artefacto silencioso de un momento histórico profundo. Permaneció expuesto en una vitrina con control climático, como prueba del poder de las verdades ocultas. El peine, el sencillo peine de hueso tallado a mano de Nora, nunca fue catalogado como pieza aparte. En lugar de eso, fue colocado cuidadosamente junto a la carta de Nora, sellado dentro de una funda de archivo. Allí siguieron juntos, lo tangible y lo escrito, como un testimonio silencioso y duradero de una vida valiente, de una historia de traición y de una verdad que se negó a permanecer enterrada. La historia del cofre cerrado en la iglesia y del secreto de plantación que guardaba no es solo el relato de un hallazgo, es una reflexión profunda sobre la arquitectura del silencio que comunidades enteras levantan alrededor de verdades terribles. Habla del poder duradero de quienes, como Nora, se atreven a dejar registro de su verdad incluso cuando el mundo conspira para borrarla. Nos recuerda que la historia no se encuentra únicamente en los grandes relatos ni en los documentos oficiales, sino también en los susurros, en los objetos ocultos y en los actos valientes de personas que, contra todo pronóstico, se negaron a ser olvidadas. El pasado, como Roy Drain llegó a comprender, siempre está presente, esperando que lo escuchemos, que aprendamos de él y que por fin reconozcamos las verdades que han permanecido enterradas bajo nuestros pies durante demasiado tiempo. ¿Qué te deja esta historia? ¿Qué significa para ti el valor de Nora? Déjame tu comentario aquí abajo y cuéntame lo que piensas. Y si este viaje hacia un pasado olvidado te pareció poderoso, dale like al video y compártelo con otras personas. Tu apoyo nos ayuda a seguir sacando a la luz estas historias intensas y nunca contadas. Gracias por mirar.